Bueno, les queríamos comentar que como parte del gobierno del presidente Bukele, hay que garantizar que no haya un aumento en el pago de la factura de la luz a pesar de la situación de la crisis mundial. Sabemos que esto trae consecuencias para el país y que el atravesar por esta crisis no tenemos nada que ver, pero lamentablemente nos está golpeando y no somos un país productor de petróleo. Y al igual que la pandemia, no podemos controlar lo que pasa en el mundo, pero sí podemos trabajar para que el golpe, para que nuestra gente sea menor y que nuestro país siga avanzando. En ese sentido, el presidente Bukele lanzó 11 medidas para apoyar a los salvadoreños frente a la inflación. Esas 11 medidas que ya están aliviando el bolsillo de los salvadoreños. Una de esas 11 medidas nos involucra a nosotros. Esto es poder, con la capacidad de generación en energía renovable que tiene la CEL, hacer todo lo que está en nuestras manos para no incrementar el precio de la energía eléctrica y que eso se vea reflejado en los recibos de la luz de todos nosotros. Es por esto que enviamos 2 piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, la cual agradecemos que en un tiempo de emergencia nos apoyaron y nos aprobaron estas 2 medidas. Agradezco a todos los diputados y porque estas reformas evitan que nos afecte la crisis del petróleo. Entonces, se los queremos explicar de un poco más para que todos estemos sabedores de qué es lo que está haciendo la CEL. Bueno, nosotros hasta el 22 de marzo, la CIGED reportaba que íbamos a tener un incremento, que eso va a ser trasladado a nuestros recibos, por una 4.16% en la tarifa eléctrica, y esto iba a suceder a partir del 15 de abril, y esto viene dado por el efecto del incremento en los precios del petróleo. Y, ojo, esto es al día de hoy, pero con las proyecciones que se tenían, esto puede, para la fecha en la que toca modificar la tarifa por este impacto, podía ser mayor al 5 o 6% de la tarifa. Entonces, ¿qué se hizo y qué fue lo que nos mandató el presidente Bukele? Fue que buscáramos las medidas para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Esto es, de entrada, estabilizar el precio de la factura eléctrica. La energía, tengan por seguro que gracias a estos decretos que se enviaron a la Asamblea Legislativa no va a sufrir ningún incremento durante la crisis. Esto que se tenía previsto que sucediera en el 15 de abril ya no va a suceder, con esto lo detuvimos. No va a haber un reflejo de un incremento en el recibo de luz, que eran estos 4.16% que estaban presupuestados dentro de la tarifa. Con esto evitamos que, como ya lo decía, que por la crisis del petróleo afecte ese recibo que nos llega todos los meses a nuestras casas. O sea, nosotros ya con eso detuvimos que el sector eléctrico, todos los generadores, distribuidoras, incluyendo a la CEL, nosotros vamos a estabilizar los precios y no vamos a tocar un incremento dentro que nos venga a afectar en nuestros recibos de energía eléctrica. ¿Qué sucede con los contratos? Los contratos, nosotros con esto obligamos a las distribuidoras a que la energía que produce la CEL sea contratada directamente a un precio menor con lo que la CEL opera y se mantiene. ¿Qué significa esto? El gobierno está haciendo un gran sacrificio en el sentido de que este impacto que produce el alza del petróleo lo va a absorber las energías renovables de la CEL, en donde la energía se va a dar a un precio preferencial para que ese precio se vea reflejado antes cuando habían estos incrementos. Obviamente venían a las arcas del Estado. Me preguntan a mí qué pasaba con ese dinero, no lo sé. Esta vez, con la herramienta que es con la capacidad instalada de CEL, lo que estamos haciendo es detener esto y en lugar de llenarle las arcas a una institución que antes no sabemos en qué se gastaba el dinero, hoy se va a ver reflejado
en nuestras facturas eléctricas, en donde vamos a estar soportando un impacto por algo que no podemos controlar, que es el petróleo, pero sí podemos controlar la generación que nosotros tenemos en plantas hidroeléctricas y en plantas geotérmicas. Y que sea percibido por los consumidores. ¿De qué manera? De que el valor de que nos llega a nuestras casas se va a mantener igual. Ojo, también exhorto a la población a que cuidemos el recurso. Ya, como lo he dicho, el gobierno del presidente Bukele está haciendo un gran sacrificio para cuidar el recurso del pueblo. También nosotros tenemos que ser responsables. Si no utilizamos una luz, apaguémosla, porque también eso, que no le suba no le incremente el precio de la luz eléctrica, no significa que vamos a desperdiciar o que vamos a gastar más luz de la que nosotros ya consumíamos antes. Eso es como en el petróleo: si nosotros usamos más el carro, vamos a usar más gasolina. Es lo mismo con el recibo de la luz. Todo esto viene dado, y eso es una de los decretos que aprobaron los diputados. Es obligatorio totalmente que las distribuidoras suscriban los contratos con CEL, que suscriban los contratos con nosotros, e insisto, a un precio en el cual está abajo del precio dado por todo aquello que venga de energías no renovables, llámese búnker, petróleo, gas, etc. El Estado con esto va a tener una mayor participación en energía renovable. Esto ya, de hecho, ya la tenía de por sí el Estado, con las 4 centrales hidroeléctricas que tenemos, más las 2 plantas geotérmicas que tenemos. Todas las 6 plantas son 100% renovables, más sin embargo, por la forma en que estaba definida la ley, nosotros teníamos que concursar con un generador que fuera de búnker. Entonces, y podía darse la situación en la cual no nos contrataran, y eso hace que afecte el precio en el recibo de luz eléctrica. Ahora ya no va a ser así. Ahora las distribuidoras, por ley, nos tienen que contratar a nosotros al precio que nosotros definamos y que sea conveniente para la tarifa. También nosotros, el presidente Bukele, no solo pensó en los rubros de alimentación, de gasolina, sino que también pensó en 2 grandes rubros que son de necesidad, de primera necesidad, que es como lo es la energía eléctrica y también el agua potable. Y una de las razones por las que se tocó el tema del ANDA es porque también, al ser un gran consumidor de agua potable, de energía eléctrica, va a tener un impacto en los recibos de agua potable que nos llegan a nuestras casas. Entonces, por esa razón, se modifica la ley para que nosotros podamos cubrir la demanda de energía eléctrica al ANDA, y que no exista un incremento no solo en la tarifa eléctrica o en el recibo de luz, sino que también sea percibido por toda la población en la tarifa del agua. El agua no puede subir de precio al ser un bien de primera necesidad, igual que la energía eléctrica. De hecho, uno de los cambios que ha hecho este gobierno, por iniciativa del presidente, es ver a la energía eléctrica como un bien público. Lo mismo es el agua. Eso prácticamente es estas 11 medidas, parte de estas 11 medidas. Esa es la parte que nos mandató el presidente para que podamos aliviar esta crisis por el tema de la inflación. Prácticamente se ha pensado en, de verdad, dar alivio a todos los bolsillos de los salvadoreños, tal cual. Con esto prácticamente es la medida que está tomando CEL. Insisto, esto viene a que no vayamos a tener un incremento en nuestro recibo de luz y a que no vayamos a tener un incremento en nuestro recibo de agua. Insisto, los exhorto a todos, este es un trabajo de todos, nosotros tenemos que cuidar los recursos, así como no tenemos que desperdiciar el agua, tampoco tenemos que desperdiciar la energía eléctrica. Adicionalmente, insisto, el gobierno del presidente Bukele está haciendo un gran sacrificio para que no nos golpee esta inflación. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en poder cuidar esos recursos. No tenemos que gastar más gasolina de la que ya ocupábamos antes, solo porque ha disminuido el precio con este impacto, que de hecho venimos a ser de los que teníamos un precio de gasolina más caro, uno de los que los tenemos más bajos, por todos los impuestos que se le han quitado.
toda la energía eléctrica en el mundo está subiendo de precio precisamente por esta crisis. Nosotros, al tener recursos naturales, hoy sí bien administrados, pero tenemos que seguirlos cuidando, tenemos que ahorrar energía eléctrica. Lo mismo es el agua. Aquí es para salir adelante necesitamos todos poner de nuestra parte para que todas estas medidas que el presidente está impulsando puedan funcionar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.